5 con World Schools y voy para un sexto técnicamente con... Ah, no. 3 mundiales, no, 3, 4, bueno, varios mundiales, varios torneos nacionales, varios torneos regionales importantes, incluidos como pues el TRD y el Rosario Open, que son como los clásicos, pero también un par de torneos como importantes a nivel internacional de España y de Perú y en general como de la región. Entonces, como que tengo bastante experiencia en esta clase de asuntos. Ahorita me pidieron para específicamente para la escuela de tabulación de la SPADE que hablara específicamente sobre la configuración de parámetros, digamos que a grandes rasgos. Vamos a tomar algunos puntos importantes, intervengan cuando quieran intervenir, porque normalmente esta es como la parte más técnica del TAP, pero así como prevención, creo que para poder entender la lógica de parámetros siempre va a ser importante poder leer las partes relacionadas en la documentación de Tabica, que tiene una explicación muy completa y profunda sobre cómo funcionan los parámetros en la tabulación para todo tipo de cosas. Entonces, déjenme, voy a poner la presentación rápidamente. Un segundo. Compartir ventana, compartir esta ventana y vamos acá. Listo, creo que ahí ya se ve mi pantalla, pero igual voy a como ponerlo para presentar. Me avisan si hay algún problema viendo, pero entonces listo. Entonces, la idea es precisamente hablar de configuración de parámetros y vamos a ir sobre algunos puntos en la configuración de parámetros. Solamente como por confirmar para que tengamos claridad sobre cómo funciona o a qué me estoy refiriendo con parámetros. Esto se refiere a, y voy a mostrarles rápidamente acá, TND, por ejemplo, en el TND, que es ahorita cuando ustedes van al área de administrador y van a configuración, pueden ver que están parámetros y básicamente vamos a ir sobre las partes más importantes de estos botones, que son los parámetros del torneo. ¿Listo? Los parámetros son básicamente como las reglas con las cuales se construyen el cuadro a cuadro de los torneos y se maneja las rondas y la información que se está liberando en el tab, en el área pública también. Entonces, ahora sí vamos a ello, presentar, bla, 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 presentar. Entonces, lo primero que quería que quería hablar en términos de parámetros era el asunto de reglas de puntuación y reglas de cuadro. Entonces, cuando hablamos de reglas de puntuación, se refiere a cómo se puntúan los discursos y cómo se puntúan los discursos de cada uno de las rondas. Entonces, ¿qué es lo principal? Primero que vamos a tener una puntuación según el rango de tabla. Tengan en cuenta que dependiendo del formato, por ejemplo, en el formato World Schools, la tabla no va de 50 a 99, sino que normalmente, si no me acuerdo va mal, va como de... Y cómo se califican esas réplicas, porque han habido algunos casos en que, por ejemplo, para Masters de Semude se han hecho experimentos con ciertos discursos de réplica que se puntúan de forma separada, pero no siguen la tabla de World Schools. Entonces, solamente para que sepan que esto se maneja de esa forma. Y introducción de la balota, que es como un texto que he estado empezando a emplear en la mayoría de tabs, en los cuales, por ejemplo, y les voy a mostrar de nuevo ahí, a ver si tengo uno más reciente, pero no, yo creo que, o el externadista puede ser. En el externadista, para las reglas de puntuación, por ejemplo, puse una introducción al inicio del tab, donde les ponía como, pues, digamos que, mira, para subir los resultados, usa la tabla de Varsovia para calificar a las personas oradoras, poner las personas oradoras en el orden en que pasaron, si uno de los equipos se dobló, haz esto, si uno de los equipos de swing haz esto, y básicamente cuando las personas juezas van a ingresar sus balotas de ronda a ronda, les sale esta introducción antes de introducir sus resultados, lo cual como que puede reducir en cierta medida algunos errores. No sé si hay alguna pregunta sobre reglas de puntuación. Listo. Entonces, reglas de puntuación, vamos con reglas de cuadro. Básicamente las reglas de cuadro es cómo se construyen los draws o los cuadros de cada ronda a ronda. Esta es como la parte que es más, normalmente no se tiene que editar tanto porque como la mayoría de los torneos que ustedes pues están aprendiendo a tabular son en Parlamento Británico,
pues normalmente no hay mayor modificación. E incluso cuando no son en Parlamento británico, normalmente los equipos de adjudicación no requieren ningún tipo de modificación, pero en algunos casos se tienen que modificar y para esos casos en los cuales se tienen que modificar hay que tener un conocimiento muy profundo de cómo funcionan esas reglas de cuadro. Entonces, lo que les decía, primero que todo, súper esencial para, para entender las reglas de cuadro, que lean la documentación de Tavicat a profundidad. Dentro de las reglas de cuadros donde se puede modificar el puntaje mínimo para hacer panel, sin embargo, cuando van a hacer el proceso de alocación de personas juezas eh, de ronda a ronda, cuando le dan en el botón de alocar o de allocate o posicionar, básicamente también les permite ahí mismo modificar cuál va a ser el puntaje mínimo para hacer panel. Entonces no es súper esencial porque lo pueden hacer ronda a ronda. Um, y lo que sí es importante son las reglas de power matching y penalidades de pull-up o historial. Entonces, las reglas de power matching ahorita les voy a explicar qué significa slide, adyacente o fold. Pero frente a penalidades, Hola, Leli. sí, dime. Ah, perdóname. Espérate. ¿Puedes leer el...? Hay mucho eco, pero dime. ¿Hola? Ok, no escucho nada. Entonces voy a hacer así, dime. ¿Puedes Dime. presentar la pantalla? Es que no se está presentando bien. Ah, ¿no se está presentando? No, no, no. ¿Ahora sí se está presentando o presento toda mi Sí, pantalla? ahora sí. Creo que sería mejor si entras directamente en el Canva. Sí, dame un segundito. Dejar de compartir y voy a compartir la pantalla. Más bien voy a compartir todo el este, solamente déjame cierro WhatsApp por si alguien manda algún mensaje o algo así. Ah, Voy a mandar esto, compartir pantalla completa. Listo. Ya se está compartiendo pantalla completa y creo que Ahora sí. ahora cuando presento, Gracias. listo. ¿Esto sigue apareciendo? Like, ¿sigue apareciendo en mi pantalla bien? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, lo que les decía, entonces, reglas de Power Matching, ya ahorita se las explico, pero frente a penalidades de pull-up historial, para que, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, para ahorita cuando tabulamos World Schools con Valeria y con Etienne, y pues también con Andrew Chen, honestamente, las reglas de World Schools tienen ciertas reglas muchísimo más estrictas con respecto a los pull-ups y con respecto al historial. Por ejemplo, en BP nunca les van a decir que, este equipo ya se enfrentó contra tal equipo, entonces tenemos que modificar el cuadro, pero en World Schools es una regla fuerte dentro de la construcción de cuadro, que los equipos en principio no se deben volver a enfrentar con ningún otro equipo con el que ya se hayan visto. Es decir, si un equipo se enfrentó, por ejemplo, si India ya se enfrentó contra Estados Unidos en ronda 2, no se puede volver a enfrentar contra Estados Unidos en ninguna otra ronda, incluso si tienen puntos, están en el mismo rango de puntos y en principio deberían enfrentarse, no se pueden enfrentar porque ya se enfrentaron una ronda previa. E igual con respecto a pull-ups, en principio un equipo no se le puede hacer pull-up si no se le, si, o sea, no se le puede hacer pull-up si no se, básicamente no se le puede volver a hacer pull-up durante todo el torneo, a menos de que a todos los otros equipos ya se le haya hecho pull-up y entonces como que vuelve, básicamente como que se resetea el conteo. Pero ningún equipo puede tener como múltiples pull-ups si hay otro equipo al cual se le pueda realizar un pull-up en vez de a ese equipo que ya tiene un pull-up como en su conteo. Entonces, solamente para que sepan que en principio para BP no hay ningún tipo de limitación para historial o para pull-up, pero para algunos formatos sí. Entonces, frente a Power Matching, el Power Matching se refiere precisamente a intentar poner a equipos de poder o de puntaje similar en las rondas para que se enfrenten. Eso quiere decir que, por ejemplo, un equipo de 10 puntos casi nunca se debería enfrentar contra un equipo que tiene 7 puntos o 6 puntos, precisamente porque el Power Matching busca que se enfrenten equipos que sean del mismo nivel o que estén teniendo el mismo nivel de desempeño a través de las rondas. Vamos a asumir que, por ejemplo, para este escenario, porque esto depende de las reglas de clasificación, que la clasificación para el torneo se está haciendo según puntajes de equipo y total de puntajes de oradoras, que es lo que normalmente se realiza para todos los torneos. Entonces, ¿qué significa adyacente? Perdón. Para adyacente, lo que va a suceder es que, por ejemplo, si ustedes tienen 6 equipos que tienen 10 puntos, el TAB va a tomar a el primer equipo que tenga 10 puntos en términos de mejor puntaje de oradora y el segundo equipo que tenga 10 puntos en términos de mejor puntaje de oradora y los va a poner en la misma sala.
va a ser lo mismo con respecto al tercero y al cuarto, y va a ser lo mismo con respecto al quinto y al sexto. Eso implica que está buscando que haya la menor distancia posible entre los equipos. Luego tenemos el foldeo. Esto digamos que los problemas que puede generar es que los equipos se terminen enfrentando siempre constantemente los unos contra los otros y digamos que las salas altas y las salas bajas no tengan ningún tipo de variación, mientras que las salas del medio sí empiezan a variar. Foldeo. Cuando nos referimos a foldeo es básicamente tomar una clasificación de equipos que básicamente imagínense como una línea así, en la cual todos estos 6 equipos de esta línea tienen 10 puntos y cojo y doblo. Eso implica que el de más arriba, que tenía mejor puntaje de oradora, se enfrenta con el de peor puntaje de oradora, pero que está en el mismo rango de puntos, y entonces pues se van a dando los otros enfrentamientos. Eso implica que entonces el primero se enfrentaría con el sexto, el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. Por tanto, está intentando priorizar que el mejor y el peor equipo tengan la mayor distancia posible entre sí. Y por último está el slide, que es la configuración predeterminada de todos los tabs y en especial para BP. Es como la regla para BP. Y es que intenta buscar el punto medio entre estas dos distancias. Es decir, por ejemplo, en este caso, el primer equipo se enfrentaría con el cuarto, el segundo se enfrentaría con el quinto de nuevo y el tercero ahora se enfrentaría con el sexto. De forma que solamente hay una diferencia de 3 posiciones entre cada uno de los equipos que se están enfrentando. Entonces, básicamente, no modifiquen esto porque esto ya está predeterminado dentro del tab como slide y el slide es la forma predilecta de construir cuadros, pero en principio, por ejemplo, ahorita para el Nacional de Venezuela en Masters, teníamos un torneo que era relativamente chiquito y lo que nos interesaba era que fuera lo más competitivo posible. Entonces hablé directamente con adjudicación y les dije, bueno, tenemos otras formas de construir, si quieren puedo hacer foldeo, si quieren puedo hacer adyacente, y adjudicación consideró que lo más competitivo para el torneo era que fuera adyacente, es decir, que los equipos que tenían mejores puntos siempre se enfrentaran entre sí y que siempre como que hubiera la menor distancia posible entre los equipos de salas, más porque era un formato de un equipo versus un equipo, entonces preferían que hubiera digamos que en la menor distancia posible. ¿Queda claro el asunto de Power Matching? Hola, Leli. Sí, hola, hay eco, pero sí, dime. Ajá, hay una pregunta de Daniel. Sí, Hola, ¿se me escucha bien? sí. Ya, tengo una duda. ¿En qué modo se podría usar el foldeo? Porque me parece como una separación muy grande entre equipos. Foldeo, por ejemplo, se utiliza en World Schools. Y no me preguntes por qué prefieren foldeo, pero básicamente prefieren foldeo porque sí. Consideran que es una mejor herramienta para que, básicamente porque igual la distancia entre equipos que están en el mismo bracket no es tan larga, es decir, que yo diga 1 y 6, incluso si suena súper extenso, pues igual siguen siendo equipos que tienen la misma cantidad de puntos de equipo. Entonces, en principio no es tan grave. Foldeo sería más grave si fuera específicamente en MVP, pero foldeo en World Schools tiene un poquito más de sentido. Como que quieren, no sé, como buscar el mayor nivel de competitividad posible entre los equipos, no tanto en que sea como el mejor peleándose contra el mejor, sino que ver si el peor de ese mismo nivel de puntos tiene la oportunidad de tumbar al mejor. Sí, básicamente eso, porque el foldeo funciona casi como llaves, entonces permitiría que el primero y el segundo en en el escenario más lejano posible, como que la menor probabilidad posible de que el primero y el segundo se enfrenten en la siguiente ronda. Es básicamente eso. Sí, como competitividad en ese sentido. Queda claro entonces el asunto de cómo funciona el Power Matching. Como les digo, esto tiene más sentido cuando lean la documentación de Tavicat, porque pues la documentación de Tavicat es bastante clara sobre cómo funcionan estas formas de asignación. Listo. Asumo que todo queda claro. Vamos entonces con la clasificación. Y aquí, antes de esto, como quería agregar una notica de buenas prácticas preventivas para el TAP. Y como pueden estar viendo, muchas de las cosas que estoy hablando dependen del trabajo con adjudicación. Normalmente, obvio, desde tabulación tenemos un conocimiento claro de no solamente cómo funcionan las reglas de construcción de cuadro y de clasificación y de los parámetros en general del torneo, sino de cuáles son las prácticas más recomendables dependiendo de la situación específica. Sin embargo, es adjudicación quien debería tener como una
opinión clara o una decisión sobre esta clase de asuntos, porque a nosotras no nos importa que el torneo sea lo más competitivo posible. Lo que nos importa es que el torneo tenga las reglas lo más claras posibles y ya, sin importar cuáles son las reglas como del torneo en sí mismas. Entonces, Hello. sí, dime. Sorry, tengo otra pregunta por acá. Sí. Dale. Disculpa, Leli, una pregunta. Cuando tú te refieres, por ejemplo, en foldeo y en slide y en el adyacente, el ranqueo de los grupos, el ranqueo que tú estás utilizando ahí para parearlos, ¿es el ranqueo por mejor orador o es el ranqueo por puntos de generales del grupo? Ambos. Primero puntos y luego puntaje, total puntaje de oradora. Ok, gracias. Vale. Igual depende de cuál sea como el estándar de clasificación de tu torneo, como te decía, porque por ejemplo, ahorita les voy a explicar que por ejemplo para el de Nacional de Brasil vamos a utilizar algo distinto. Entonces, frente a clasificación, lo que les quería decir es, normalmente siempre tengo como una lista ya preformateada de preguntas que le envío a adjudicación antes del torneo. Algunas adjudicaciones no las responden, otras sí. Ah, y la mayoría de adjudicaciones normalmente se van como por el estándar más genérico de Wood o de Semude. Sin embargo, es importante que construyamos la buena práctica de que las personas de adjudicación y en general, pues como pues tabulación también, tengamos una conciencia activa de cuáles son las reglas que estamos aplicando para el torneo, para este torneo en específico. Es decir, que no simplemente asumamos que el TAP funciona mágicamente y nos da el cuadro, sino que sepamos cuáles son las reglas que está utilizando el TAP para asignar el cuadro específico para ese torneo en específico. Entonces, por ejemplo, siempre les mando unas preguntas específicas a adjudicación sobre, bueno, cómo quieren clasificar a los equipos, cómo quieren clasificar a las oradoras, cómo quieren desempatarlas en caso de que haya empates frente a puntos o con respecto a total puntaje de oradora, cómo quieren, si es un torneo como con formato especial, cómo quieren hacer el power matching del torneo, cómo quieren puntuar a las personas juezas, cómo quieren, digamos que todas esta clase de preguntas de configuración y de parámetros, normalmente ya tengo como un estándar de qué le pregunto a los equipos de adjudicación. Uh, y como que hace que los equipos de adjudicación sean un poquito más conscientes de qué es lo que está sucediendo en el torneo y qué es o sea, cómo es que se están asignando los equipos en un lado o en el otro. Normalmente las adjudicaciones más novatas no van a tener esa clase de experiencia, pero por ejemplo para Semude son conversaciones que se tienen de forma muy seria, como de, ok, si vamos a desempatar o no vamos a desempatar según esta clase de criterios. Entonces sí, como que depende un poquito del nivel de experiencia también. Frente a clasificación. Entonces la clasificación precisamente corresponde a cómo estamos como construyendo las llaves o los grupitos o subgrupos con los cuales se ponen a los equipos en las rondas. Entonces, y esto también va a afectar, pues obviamente al final el break primero, porque el break implica precisamente que haya un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, dependiendo de estas posiciones, pero adicional a eso, además de un break, pues de la tabla de oradores al final del torneo, ¿no? Entonces, para rankear equipos, hay múltiples criterios que se suelen utilizar. Este suele ser el estándar más común y es que se utilizan los puntos o victorias como el principal criterio, es decir, un equipo que tiene 9 puntos está por encima de un equipo que tiene 8 puntos y ese está por encima de un equipo que tiene 7 puntos y así. Luego, puntaje total de oradoras, eso quiere decir que cuando tengamos empates de equipos que, por ejemplo, ambos tienen 9 puntos, el que tenga un total de puntaje de oradora mayor va a estar en una posición mayor. Luego, el número de primeros y el número de segundos, eso quiere decir que si tenemos a dos equipos que tienen empate perfecto, tanto en puntajes de equipos como en total de puntaje de oradoras, quienes hayan acumulado esos puntos por medio de más primeros lugares o de más segundos lugares, van a desempatar y van a quedar en una posición por encima. Este criterio este criterio es un criterio que se utiliza por reglamento de SEMUDE, pero digamos que no es algo obligatorio, ninguno de esos criterios es obligatorio, cada equipo de adjudicación puede decidir lo que quiera. Digamos que el único que es como una regla fuerte y que casi ningún equipo de adjudicación rompería es que siempre se clasifica como criterio principal a los equipos en razón de los puntos de equipo, no tendría sentido no hacerlo así. Después de criterio de número de primeros y de número de segundos, también se puede utilizar la fuerza de draw. Y por fuerza de draw me refiero específicamente a básicamente lo siguiente. Imagínense que hay un equipo, entonces un equipo en ronda 1 gana su ronda MVP y entonces tiene 3 puntos. Va a una sala en la cual los 4 equipos tienen 3 puntos.
Y eso implica que este equipo acaba de acumular en ronda 2 9 puntos de fuerza de draw. ¿Por qué me refiero a 9? Y es en términos de que básicamente se enfrentó contra un equipo de 3, un equipo de 3 y otro equipo de 3. Eso implica que acumuló 9. Resulta que, no sé, pierde en esa segunda ronda o queda de segundo en esa segunda ronda y entonces tiene 5 puntos. Y va contra una sala en la cual hay dos equipos de 5 puntos y un equipo de 4 puntos. Eso acumularía 5, 5 y 4, 14. 14 más 9 son 23. Y entonces, para la ronda, después de la ronda 3, la fuerza de draw de ese equipo es 23 puntos. Y entonces van acumulando poco a poco los equipos ronda a ronda, fuerza de draw, dependiendo de qué tan difíciles era en términos de puntos de equipo a las salas en las cuales entrar. Sé que este criterio es más complejo, así que quiero asegurarme de que se haya entendido. Listo. Y adicional a eso, puede que no se haga por puntajes de equipo, sino que, por ejemplo, y eso es lo que vamos a hacer ahorita en Brasil, se haga por puntaje, no mentiras, en Brasil lo vamos a hacer por puntaje de equipo, pero, por ejemplo, también se puede hacer fuerza de draw por puntaje de oradora, es decir, dependiendo de cuáles han sido los puntajes de oradoras de los equipos con respecto a los cuales se están enfrentando este equipo, van acumulando, por ejemplo, 78-75, 75-76. Sí, dime. Hello, aquí tengo una duda. Sí, Nuevamente, disculpa que vuelva con este punto, pero es que me pierdo bastante. Cuando tú te refieres a la evaluación de fuerza de draw, los puntos a los que tú te estás refiriendo con los que se evalúa y se parea a los equipos son los mismos puntos de evaluación de equipos, ¿cierto? sí. Puntos de equipos es lo mismo en todo escenario. O sea, van acumulando fuerza de draw dependiendo de cuántos puntos, básicamente dependiendo de cuántos puntos de equipo habían en esa sala. Eso es fuerza de draw. Y también se puede hacer por puntaje de oradora, básicamente como cuántos puntajes de oradora habían en esa sala. Y se va acumulando ronda a ronda. ¿Por qué se va a utilizar, por ejemplo, para ahorita para el de Brasil? Porque el equipo de adjudicación me indicó que por mucho tiempo las personas juezas del circuito de Brasil no empleaban correctamente la tabla de oradoras. Eso quería decir que había muchos como desfases entre gente poniendo, por ejemplo, 85 o 90 sin ningún problema, porque no entendían que la tabla de oradoras se usa de forma moderada entre los rangos de 65 hasta 85 relativamente, al menos en BP. Entonces, siempre preferían, en vez de utilizar como criterio puntajes de puntos de equipo y total de oradoras, porque los puntajes de total de oradoras podían ser bastante como caóticos, preferían quitar el criterio de puntajes de oradoras y poner por encima el criterio de fuerza de draw. Solamente para que lo tengan en cuenta en caso de que tengan algún torneo en el cual, no sé, como que sean personas que ustedes consideren como que, creo que las personas no saben utilizar correctamente la tabla de oradoras, podría ser mejor utilizar fuerza de draw. Y adicional a eso está el criterio que a mí me parece como, no sé si es como yo siendo del Rosario, pero me parece como un criterio chévere que forma carácter y es a sangre, y es quién vence a quién. Y entonces eso quiere decir que entonces normalmente equipos que estén empatados en puntaje, en puntos de equipo y en total de puntaje de oradora, probablemente se habrán enfrentado en alguna ronda. Y como al enfrentarse en alguna ronda no puede haber empates, sino que un equipo le tuvo que haber ganado al otro equipo, es bastante probable que un equipo venció a otro. Y entonces eso quiere decir que un equipo va a estar por encima del otro en la tabla de oradoras, en la tabla de equipos, dependiendo de quién venció a quién en las rondas en las cuales se hayan enfrentado. Esto puede ser más complejo, por ejemplo, si se enfrentaron en dos rondas y en una ganó un equipo y en la otra ganó otro equipo, entonces como que empatan y no funciona como criterio, pero digamos que en principio utilizar múltiples de estos criterios de forma preventiva antes del torneo permite evitar empates entre los equipos y porque los empates entre los equipos son inaceptables dentro de BP, básicamente no se puede generar un break ni se puede como funcionar el torneo si hay empates técnicos entre equipos cuando ya se está sacando el break. ¿Queda claro las reglas de clasificación de equipos y cómo funcionan esos criterios? Súper. Vamos entonces con reglas de cuadro. Esto se refiere específicamente a... Esto no era reglas de cuadro, esto era reglas de personas oradoras, whatever. Pero son, digamos que reglas para rankear oradoras.
Básicamente para rankear oradoras, el criterio siempre va a ser puntaje de oradora, ¿cierto? Pero si no se puede, digamos que como el puntaje de oradora muchas veces puede causar empates, precisamente por esos estándares que les he dicho de que la gente utiliza como ciertos rangos moderados que son bastante constantes. Por ejemplo, la gente si considera que fue un discurso promedio, siempre va a poner un 75. Entonces pueden haber, literalmente, en el torneo, en este último torneo del fin de semana del externadista, tuve 4 personas empatadas porque recibieron 75 como promedio a través de todo el torneo. Am, entonces, como que precisamente como las personas se suelen acercar mucho a ese puntaje y pueden haber empates en términos de puntajes totales de oradoras, pues se suelen utilizar algunos criterios de desempate. La desviación estándar es un criterio que se suele utilizar de forma, es el que se suele utilizar de forma más común. Es bastante común, en especial en el formato el formato anglo, y lo utilizamos acá básicamente como imitación. Pero el formato de desviación estándar también tiene sus dudas porque les explico cómo funciona desviación estándar. Desviación estándar consiste en que si una persona tuvo puntajes más cercanos a ese promedio, su desviación estándar va a ser menor y por tanto se considera que tiene más mérito en la tabla de oradoras y por tanto debe estar arriba. Entonces, ¿qué significa eso? En un torneo imaginario en el cual tenemos 2 rondas, una persona recibe un 75 y un 75. Su total es 150, su promedio es de 75 durante el torneo y tiene una desviación estándar de 0 porque no se desvió en ningún momento. Mientras que hay una persona que en esas 2 rondas igual tuvo un 77 y un 73. Y cuando lo suman tiene 150, un promedio de 75, pero su desviación estándar va a ser como de 1 o de 2, precisamente por esa distancia mayor entre sus puntajes con respecto al 75. Por tanto, se considera que la persona que tuvo 75 y 75 tiene más mérito en la tabla de oradoras que la persona que tuvo 77 y 73. Yo no sé qué tan justo sea ese criterio, porque, ah, por ejemplo, quién sabe si la persona que sacó un 77 en esa ronda que sacó 77 era justo la ronda que se le dificultaba más, o fue una ronda en la cual se tuvo que estar a solas, o fue una ronda en la cual era más confuso el debate, y por tanto, como que debería recibir más mérito. Como que no sabemos cuál es la historia detrás de ese 77 en comparación a esos dos 75. Así que a mí nunca me ha parecido el criterio de desviación estándar súper justo, pero pues se suele utilizar de forma bastante estandarizada, así que se utiliza. Otro criterio que se suele utilizar es el ranqueo de discursos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en una sala una persona sacó 77, pero el 77 fue el mejor puntaje de la sala en términos de personas oradoras, pues va a tener el ranking 1 de discurso en esa sala en específico. Este criterio me parece más chévere. Normalmente toca sacarlo de forma manual porque el TAP no lo calcula automáticamente, sino que requeriría que desde el inicio del torneo las personas juezas tengan que rankear cada uno de los discursos, lo cual es demasiado, demasiado trabajo. Entonces, normalmente si lo quiero aplicar, lo hago de manera manual, literalmente reviso como que, ok, esta persona en tal ronda tuvo un 78 y ese 78 fue el segundo mejor puntaje de su sala, entonces acumuló un 2 y luego un 3 y luego un 4 y comparo con la otra persona que tenga literalmente el mismo puntaje total de oradora y veo como quién sería mejor en ese sentido. Creo que es un criterio un poquito más razonable en términos de el mérito que tiene la persona por su puntaje de la sala, pero no se utiliza de forma tan constante y lo que les digo, pues requiere un poquito de más trabajo manual. Como último, ah, que creo que es súper importante en términos de reglas de rankear oradoras, no utilicen criterios de clasificación de equipo. Me sucedió para el Nacional de Ecuador de este año que como criterio de desempate de personas oradoras, decidieron utilizar criterios de, por ejemplo, quién tenía más puntos, o de quién tenía más fuerza de draw, o de quién había vencido a quién. Yo me opuse de forma reacia a ello, o sea, como lo hice igual, como que les mostré cómo les saqué los datos y les calculé como quién ganaría según esos criterios, pero esto generó desigualdades evidentes. Por ejemplo, en el caso de 2 personas oradoras que eran ambas novatas, estaban en la tabla de oradoras novatas, tenían mismo puntaje de oradora, uh, tenían misma desviación, si no estoy mal, y querían sí o sí desempatarlas.
y resulta que una persona oradora era parte de un equipo novato y experimentado, es decir, Pro-Am, y otra persona oradora era parte de un equipo completamente novato. Y efectivamente el equipo novato había tenido menos puntos a través de las rondas, entonces la persona oradora novata del equipo completamente novato recibió una clasificación peor simplemente porque su equipo era novato. Creo que era un sesgo evidente y lo expliqué en esa entonces y como que pues tuve una discusión como profunda con las ubicaciones sobre el tema, pero tomaron la decisión que tomaron. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta que en principio utilizar criterios de equipo con respecto a personas oradoras no es justo porque el mérito del equipo no es atribuible completa o exclusivamente a esa persona oradora, sino a la realidad del equipo en específico. Entonces, puede generar bastantes desigualdades entre equipos que están en condiciones desiguales y no es recomendable en general. Como último elemento frente a temas de clasificación, lo que les digo es que no deberían estar cambiando criterios de clasificación después de que entren los resultados de ronda uno, porque hay ya sesgos implicados. Es decir, ya podría haber una razón por la cual consideramos que deberíamos utilizar tal criterio sobre tal criterio para que tal persona quede en mayor posición que otra. Eso no está bien. Entonces, solamente para que lo consideren de que, por ejemplo, se mude, deja súper clara la regla de que una vez pasa primera ronda no se pueden modificar los criterios. Lo que precisamente por eso es que les decía que es importante hablar con adjudicación al inicio del torneo y explicarles como, miren, estos son los criterios de clasificación, decidan si quieren, si van a querer desempatar desde ya, porque si luego se dan empates por no haber utilizado criterios preventivos de desempate, necesariamente hay que asumir los empates. Digamos que yo lo digo necesariamente en el sentido de que hay sesgos, pero pues no es una regla fuerte. Es decir, el único escenario en el cual es una regla fuerte es donde hay un reglamento donde te dice que no puedes modificar los criterios después de primera ronda, pero solamente para que lo tengan en cuenta de que no es recomendable modificar esa clase de criterios. ¿Quedan claros los criterios de ranqueo de equipos y de ranqueo de personas oradoras? Listo, asumo que sí. Vamos entonces con otras reglas generales que ya son un poquito más sencillas y es, por ejemplo, el asunto de retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación es el asunto de calificación a personas juezas. Acá es donde se modifica, por ejemplo, cuál es el puntaje máximo y mínimo de una persona jueza, quién califica a las personas juezas en específico. Entonces, por ejemplo, ahorita para el Nacional de Brasil me explicaron que dentro de su circuito es común que las personas practicantes califiquen a sus personas principales también. Entonces, agregué esa opción ahí. Las opciones de quién califica a quién en términos de juezas en el TAP son limitadas. Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, hay equipos de adjudicación que quieren que todas las personas panelistas se califiquen entre sí, pero que practicantes no puedan calificar, y eso no es una opción en el TAP. Entonces, solamente para que sepan que si los equipos de adjudicación les piden específicamente como cierta regla en específico, les muestran como, miren, estas zonas disponibles, elijan una de esas. Acá también se puede habilitar que cuando se califique aparezca si una calificación fue inesperada o si una calificación fue, si es una calificación hacia una persona practicante. Y adicional a eso, una introducción a calificación que es muy similar a la introducción que les había mostrado para subir balota de resultados. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van acá al área de retroalimentación, van a ver que para este torneo puse instrucciones para calificación de personas juezas, el link para la tabla de Atenas, las instrucciones básicas sobre cómo se califica. Entonces, principales califican a panelistas y practicantes, panelistas a principales, practicantes no califican, los equipos califican a los principales o a aquella persona que haya dado la retroalimentación en su reemplazo, no enviar dos calificaciones y comunicarse con la adjudicación en caso de cualquier problema. De nuevo, esta área no es súper compleja, solamente les recomiendo poner esta introducción porque si no las personas no van a utilizar la tabla de juezas ni van a como intentar buscarla ni siquiera. ¿Alguna pregunta sobre asunto de retroalimentación? ¿Listo? Y por último, info pública. Esto es solamente básicamente como qué información aparece en el área pública del TAP. Previo. Sí, sí, dime. Daniel tiene una pregunta. Sí. Dale, Daniel. Eh, ya, quería saber cómo funciona cuando, por ejemplo, un trainee se convierte en panelista o un panelista se convierte en chair.
¿A qué te refieres con convertirse? O sea, por ejemplo, cuando alguien empieza y no hizo su examen, mayormente empieza como trainee. Va haciendo un excelente trabajo y se va convirtiendo en panelista. O un panelista hace un excelente trabajo y pasa a la siguiente ronda como chair. Ujú. Si adjudicación maneja esos puntajes y lo pone en el tab o ya hay algo predeterminado como para poner? No, digamos que depende de, a ver, voy a hacerte como una imagen general y es, hay múltiples reglas por las cuales las personas pueden estar de practicantes o de panelistas o de principales, dependiendo de la confianza que le da a las personas, a las personas de adjudicación, si la persona, por ejemplo, es muy buena persona jueza, pero se le hizo evaluación porque literalmente alguien de adjudicación juzgó con la persona y notaron que no es tan buena dando retroalimentación o no es tan buena llevando, ordenando la deliberación, entonces se le pone constantemente como buena panelista y brequea, pero no es principal. O se tienen suficientes principales y por tanto esta persona va a seguir siendo como panelista, o hay ciertas personas que tienen que ser como practicantes para que no afecten el voto general por asuntos de incompatibilidad con la sala o porque no hicieron el examen o cualquier otro tipo de reglas. Entonces, la asignación de personas juezas de ronda a ronda dependen de múltiples criterios e incluso de las necesidades específicas de la ronda, de esas rondas de esa ronda en específico. Claro, si una persona jueza va aumentando en términos de su puntuación, es más probable que se le considere como panelista o como principal. He tenido torneos en los cuales, por ejemplo, creo que hubo un torneo de, si no estoy mal, para el Nacional de Colombia del 2019, no hice mi examen y terminé como principal, precisamente porque les faltaban principales y pues podían confiar en mí. O creo que fue para el Mundial de 2019 también, para CEMU de Perú, no hice examen, o sí hice examen, no me acuerdo si hice examen o no hice examen, o hice examen muy malo, ah, pero empecé de principal y duré de principal durante 8 rondas y luego me pusieron de panelista de alguien de adjudicación y la persona de adjudicación consideró que no juzgué bien, así que no brequé. Entonces, todo depende del criterio de adjudicación de quién va como panelista principal y practicante para ronda a ronda. Eso es algo que a veces no se comprende. Pero adicional a eso, en torneos muy grandes normalmente depende de la muestra. Y eso te voy a mostrar acá algo, por ejemplo, bueno, acá spoilearía esto. Déjame pienso en un torneo que no sea tan reciente para no spoilear algo tan grave. Um, ¿Qué torneo puedo spoilear? Dame un segundo. Puedo spoilear si hago la Copa Con. Ah, un segundo, entro acá, área administrador, y entonces cuando vas a la zona de retroalimentación te va a mostrar que, por ejemplo, te asigna, dependiendo de como el escenario global del torneo, te va a asignar como, por ejemplo, una persona como, tantas personas como principales, tantas personas como panelistas, tantas personas como trainees, y en especial por el puntaje que te decía al inicio que se modificaba en reglas de puntuación, en reglas de cuadro, sobre cuál es el puntaje mínimo para ser panelista. Entonces, todas las personas que estén por debajo de ese puntaje van a ser asignadas como practicantes en principio por parte del TAP. Luego, todas las personas que tienen puntaje suficiente para votar, pero que no son como las mejores personas, personas calificadas del torneo, van a ser asignadas automáticamente como panelistas. Y digamos que las mejores personas puntuadas, dependiendo de la cantidad de salas que tienes para el torneo, van a ser asignadas como principales. Sin embargo, esa es la alocación como automática del torneo y esa puntuación automática se puede modificar ronda a ronda. Es decir, se hace la alocación automática o se hace la alocación según paneles preformados y se puede modificar, digamos que dependiendo de lo que considera adjudicación. Ese es el proceso que se suele demorar de construcción de cuadro. Cuando la gente dice como que ¿por qué no salió el cuadro? Es porque adjudicación está revisando dónde poner a las personas juezas. ¿Listo? ¿Queda claro este tema sobre asignación de juezas? Sí, queda genial. Perfecto. Listo. Entonces, frente a info pública, como les decía, normalmente es como la información previa y durante el torneo y ya la información después del torneo.
Acá es donde, por ejemplo, se puede liberar la lista de participantes, la lista de instituciones, la información de diversidad del torneo, la información de chequeo, la información de categorías de oradoras de cada una de las personas participantes, los resultados de ronda a ronda, la información de, digamos que las mociones de ronda a ronda cada vez que sean liberadas dentro del TAP o después de, más bien después de que termine la ronda, que salga como la distribución y el equilibrio de los resultados de las mociones. A, la clasificación de los equipos ronda a ronda, dependiendo únicamente, obviamente, de las rondas que son abiertas. Las rondas, cuando se pone como info pública de clasificación, esto no libera la información de rondas cerradas. A los récords o los historiales de cada uno de los equipos y de personas juezas, a las calificaciones pendientes que tienen por subir y la información general de staff y de enlaces y como de la información de la primera página pública que sale o página de inicio del área pública. Básicamente les recomiendo liberar la mayoría de estas clases de cosas durante, previo y durante el torneo. No hay ninguna razón para quitar ninguna de estas. La única que a veces se quita es la clasificación y eso es por una, no quiero decir mala maña, pero como una cosa que inicié yo en el circuito y era para incentivar a las personas a subir sus calificaciones, se quitaba la clasificación de equipos. Sin embargo, ha perdido los dientes esa medida con el tiempo y ahora simplemente se amenaza a la gente que si no califica no brequean y es más fácil y ya, en vez de estar quitando la clasificación. Am, ¿Hay alguna pregunta sobre cómo funcionan o cómo se ve esta información pública cuando se habilita? ¿No? Listo. Y segundo, el punto de después del torneo, o digamos que después de que se salga el break, normalmente entonces se puede liberar el break de juezas y de equipos directamente en el tab, la zona de info pública, no en la zona de liberación de tab, en la zona de info pública, importante eso. Se le da clic en el coso de liberar break de juezas, liberar el break de equipos. Sin embargo, recientemente se ha intentado no liberar o ha sido la tendencia no liberar el break de equipos porque específicamente hay casos en los cuales si un equipo robó muchos puntos o si un equipo que quedó muy alto en términos de puntos de oradoras se sabe que se dobló en alguna ronda, ya se sabe que esa persona va a estar en el top de oradoras o va a ser literalmente la mejor oradora automáticamente. Entonces, sí, como que en términos de equipos se ha intentado evitar liberar el break de equipos en el tab directamente, como que solamente se liberan las slides de break, porque las slides de break pues no liberan la puntuación. Ah, y como último, pues el tema de los premios después del torneo ya se ha vuelto como una costumbre. Por ejemplo, les puedo mostrar ahorita el Topri. Cuando ustedes van a la primera página del Topri, que ya terminó, muestran, por ejemplo, la mejor persona jueza fue Diego Dalis, o por ejemplo, cuando van a una página de Semude, creo que en el último Semude lo hicieron, ah, aparece mejor persona jueza, o a veces también aparece como cuál fue el mejor equipo, o cuál fue la mejor persona jueza, la mejor persona jueza no, la mejor persona oradora del torneo y cosas así. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, que en algunos torneos como que se agregan los premios en la página pública y eso se hace ya después del torneo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en general sobre información pública? Listo. Vamos entonces con liberación del tab. La liberación del tab se hace de nuevo solamente después de que ahora sí termine el torneo. Eso incluye que ya se hayan realizado las eliminatorias, ya se haya hecho la premiación, ya se haya hecho todo. Lo que les recomiendo es liberar lo más pronto posible. Honestamente, cuando los equipos de TAP no quieren liberar el TAP es como por maña y porque nos da pereza, honestamente, estamos cansadas, pero no necesariamente porque sea buena práctica, como que en principio lo mejor sería liberar el TAP, pero obviamente pegarle una revisada antes al TAP de que todo esté bien. Es lo más recomendable, como revisar que toda la información que se vaya a liberar del TAP vaya a salir bien. Normalmente se libera todo excepto juezas porque no se liberan juezas, por lo que les decía, de que normalmente la gente no entiende que la asignación de personas juezas de ronda a ronda no depende necesariamente de la puntuación, sino que depende necesariamente de los requerimientos o necesidades de esa ronda en específico y de la confianza que tienen las personas de adjudicación en las personas juezas.
o de, por ejemplo, también de la utilización y de la ampliación de juezas financiadas. Hay un montón de razones por las cuales se ponen las personas juezas en cierta posición u otra. Entonces, es mucho más apropiado normalmente y Yahoo suele preferir casi siempre que se dé feed directamente desde ASU sobre, mira, este fue tu desempeño de ronda a ronda, este fue como las recomendaciones que te daríamos, así te fue en el examen de personas juezas, antes que liberar simplemente la tabla de juezas, porque la gente entonces se va a empezar a como a comparar y decir como, bueno, pues si tenía mejor puntaje, porque no me pusieron de persona jueza principal en tal ronda o lo que sea. Ah, como que normalmente no, cuando no se tiene experiencia sobre asuntos de adjudicación, esas son las cosas que se suele asumir. Y por último, disponibilidad para correcciones. Digamos que siempre estén dispuestas a que después de que liberen el tab, alguien dice como que ve, no, este no era mi nombre, o por favor cámbienme el nombre, o por favor redacten mi nombre para que no aparezca mi nombre en el tab. Ah, tengan completamente disponibilidad para eso. Ojo con con la redacción, digamos que, por ejemplo, es muy distinto ahorita que me tocó cuando estaba tabulando un torneo ahorita anglo gigante a nivel como de todo el sur global. Hubo un equipo de Bangladesh que se había puesto como un nombre súper chistoso como de Twink Dead o algo así. Y luego el torneo me dijeron, oye, ¿nos podrías cambiar el nombre? Es que pues nuestra institución se puede poner muy brava o nos puede literalmente como expulsar si saben que se fue nuestro nombre durante el torneo. Y es como, listo, todo bien, se les puede cambiar el nombre. Pero, y acá pues chisme y anécdotas, porque los chismes y anécdotas son lo que forma buenas tabuladoras, resultó que había una persona de debate de España que estaba intentando ocultar que era una persona oradora novata, que no era una persona oradora novata, sino que ya era experimentada. La persona compitió en Semude Virtual 2021 y en ese entonces teníamos una persona, para ese torneo tuvimos una persona aprendiz que se llama Sergio Mateos, que le tengo mucho cariño, que fue aprendiz de TAP y que era de España. Esta persona, por allá como en el 2023, intentando ocultar que era una persona que no era novata, le escribió a Sergio diciéndole que le quitara del TAP para precisamente que no notaran que era una persona oradora experimentada. Entonces, pues, digamos que hay formas oficiales de hacer las cosas, hay formas no oficiales de hacer las cosas, solamente para que tengan en cuenta que, pues, una corrección dentro del tab es muy distinta a intentar ocultar información dentro del tab. Lo importante sería que la información del tab fuera lo más abierta posible, pero solamente para que lo tengan en cuenta a futuro. ¿Listo? Sí, pues sí, porque es distinto querer corregir a querer ocultar. Listo. Esto con respecto a liberación de tab. Y ahora pues ya iríamos con un par de preguntas prácticas. Quisiera saber si ahora con respecto a parámetros hay alguna duda en general, porque acá ya terminaría la explicación y pasaríamos como a preguntas prácticas que quiero como que analicen y que escriban, pero quiero resolver primero dudas. Ok, pareciera que todo está claro. Eh, Sí, sí, Daniel tiene una pregunta. Dale, sí, Daniel, habla. Ya, esta es la última pregunta. no importa. En cuanto a puntajes, por ejemplo, yo estuve en deliberaciones donde van en bastantes criterios. Unos se basan, por ejemplo, hay un argumento bueno, hay un caso bueno, les ponen 70 porque así dice el manual. Otros se basan de acuerdo a cómo fue el debate. Si el debate fue un poco bajo, no le pueden poner 70 aunque el caso haya sido bueno. Eso yo creo que como si se envían en feedbacks, termina afectando mucho a los puntajes de la tabulación, porque cada uno Sí, como adjudica de acuerdo a sí, lo que total. ve. Sí, total, total. Y normalmente, eso sería lo único que te recomendaría y es como, pues eso depende de adjudicación y de qué tan, como quién pone adjudicación a juzgar las rondas, pero en principio, si ves un puntaje muy bajo cuando estás confirmando balotas, tipo, ves una sala en la cual todo el mundo estuvo por debajo de 70, o ves una sala en la cual un equipo por alguna razón le pusieron 58. Que incluso a mí me ha tocado a veces poner 58 porque hay discursos que efectivamente esa es la calificación que toca ponerles. Tipo un discurso que se paró, dijo un argumento durante como medio minuto y se sentó y no completó nada. Y uno es como que, bueno, eso es un 58 y eso que le estoy dando mérito. Entonces,
depende del debate a debate, como que no puedes simplemente asumir que pues como que se está juzgando mal, pero si ves una puntuación muy baja o una puntuación muy alta, sí es recomendable que le avises al equipo de adjudicación para que confirmen con la persona jueza como que ve, efectivamente esos fueron los resultados de tu sala, como explícanos si estaba dentro del rango de la tabla o no, y así se puede controlar un poquito más. Pero digamos que eso no es tu preocupación en principio, como que tú como tabulación solamente recoges la información y los resultados que se dan ronda a ronda y ya. ¿Alguna otra pregunta? No, sería todo. Gracias. Listo. Entonces, solamente como entonces, para que sepan, la idea es que les voy a poner algunas preguntas prácticas. Voy a ponerle estas preguntas prácticas y algo ahorita les puede mandar pantallazos para que los desarrollen, pero la idea es que las lean, las analicen, me pregunten sobre cualquier duda que tengan en términos como, literalmente, véanla como si fuera una moción y pudieran preguntarle a su ubicación sobre como aclaraciones de la moción y me dan una respuesta como de texto sobre qué es lo que harían en la situación. ah, Siempre tengan en cuenta estos temas de que, pues, de que los criterios sean claros, de que las ideas sean como lo más, sí, como los criterios que están utilizando en términos de construcción y de parámetros del torneo sean lo más abiertos y transparentes posibles, que se discuta la mayoría de cosas con adjudicación y que no sea como algo impuesto por TAP y y pues que tengan en cuenta como pues qué es lo que causan o cuáles son los efectos de cada uno de estos parámetros dentro del torneo. ¿Listo? Entonces vamos con la primera pregunta. Un segundito. Chucuchún. La primera pregunta es, ustedes están tabulando un Senade y el equipo de adjudicación de Masters les pregunta si es posible que los equipos se clasifiquen por puntajes de oradoras y por fuerza de cuadro por puntaje de oradoras. Luego, construyendo el cuadro de ronda 2, les dicen que quieren ahora que se clasifique por puntos como criterio principal, priorizando el equipo que esté inmediatamente después de la tabla. Entonces, quiero que lean, analicen y escriban una respuesta. Luego vamos a ver si, no sé, si ponemos como un documento o un forms para que puedan como copiar esa respuesta y escribirla y calificamos y vemos como quién está teniendo buenas respuestas, quién le falta algunos elementos. Eh, de nuevo, no se sientan como con la responsabilidad que tienen que ya tener como todas las respuestas claras y ya están aprendiendo hasta ahora en asuntos de tabulación y en especial tabulación requiere como experiencia y como diría mi abuelita y mis tías, comer tierrita un poquito, como literalmente como pasarla mal y aprender un poquito del trauma. Entonces, piensen en qué harían en esa situación. Ah, no sé si hay alguna duda específica sobre la pregunta. Oh, listo, creo que no hay dudas. Ah, no tienen que ya mismo resolver la pregunta, igual ahorita les vamos a mandar las preguntas para que las resuelvan un poquito después y si algo, no sé, mañana o para la siguiente sesión ya deben tener alguna respuesta y les mandamos un form para que puedan llenar la respuesta o si algo esta noche. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Están tabulando un mundial escolar y el equipo de adjudicación les comparte su preocupación sobre recoger información, sobre la capacidad de dar retroalimentaciones claras y pedagógicas por parte de las personas juezas. Tipo, ¿será que las personas juezas sí están dando retroalimentaciones que sean claras y pedagógicas a las personas? No sabemos. Además, quieren que los participantes usen la tabla de Atenas al momento de calificar, porque las calificaciones sin explicación no les sirven para tomar decisiones sensibles por la competitividad de las personas juezas. ¿Qué recomendaciones les darían? Acá, de hecho, hay algo que creo que entonces me faltó explicarles, y es que en términos de retroalimentación de personas juezas, ustedes pueden modificar las preguntas. Ustedes pueden agregar nuevas preguntas, las preguntas pueden ser de básicamente cualquier tipo, selección múltiple, selección varias, sí o no, texto largo, texto corto, básicamente cualquier cosa. Um, Incluso escalas de números. Entonces, uh, piensen qué le recomendarían al equipo de adjudicación. No tienen que ya sabérselas todas sobre cómo harían ese proceso de modificación dentro del TAP, pero digamos que dependiendo de cómo vea las respuestas, puedo ponerles alguna pregunta más específica de agreguen esta pregunta dentro del TAP, que tenemos ese TAP de pruebas, entonces podríamos hacerlo de esa forma. Um, pero sí, solamente para que lo consideren. ¿Hay alguna duda sobre esta pregunta o alguna clarificación? Listo, perfecto. De nuevo les recuerdo, o sea, hice preguntas como si fuera para básicamente como para
examen de conocimiento de una postulación de TAP. Entonces, como que les pongo una situación, este es el problema que proponen ustedes. No hay no hay como una sola respuesta correcta ni una sola respuesta incorrecta, es básicamente como cuál es el nivel de aprendizaje que están teniendo. Y como última pregunta práctica, estás en un torneo local donde los equipos más altos en el break tuvieron diferencias largas de total de puntajes de oradoras, 10 a 15 speaks, y se doblaron al máximo de rondas, se doblaron el máximo de rondas antes de ser inelegibles. Mientras arman la presentación de Break, Adju y Orga hablan sobre cómo no deben poner info de speaks en la presentación para no spoilear las mejores oradoras del torneo. Luego del break, un equipo te insiste en que liberes el break en el tap lo más pronto posible. ¿Qué es lo que hacen? Y quiero saber cómo lo resuelven, uh, qué le dicen al equipo que les está insistiendo sobre liberar el break en el tap. Um, sí, como qué errores se pueden dar en ese escenario, qué elementos hay para considerar en ese escenario, con quién deberían hablar para ello. Y ya. Entonces, ¿alguna duda frente a esta pregunta? Listo. Bien, ese sería el taller por hoy. La idea es que ahorita como que hagamos como un form para que puedan como responder las preguntas. Les mandamos las preguntas también como por texto para que las puedan repasar y den la mejor respuesta que puedan tomar. No se les no se les va a calificar en términos de como números o que también, solamente como de considera esto o no considera esto. Como más como recomendaciones, porque no nos interesa como puntuarles así de forma súper estricta, sino más bien como ver qué debilidades o elementos a mejorar tienen por el momento o todavía para poder aprender a tabular un poquito mejor. Y ya, creo que eso sería todo el taller. Muchas gracias por el espacio. Si necesitan mi número para cualquier duda, no solamente frente a estos temas, sino para el resto de temas, Diego tiene mi número, entonces pueden contactarme para cualquier cosa. Y ya, con eso terminaríamos. Muchas gracias por todo, Aleli. Todos Vale. chicos, digan gracias. 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 Bueno, Vale. chicos, ya saben, pueden contactar conmigo si necesitan preguntas para Aleli o cualquier cosa. Pero sí, no se desconecten del resto. Aleli, si quieres, te puedes quedar, que voy a dar unos anuncios sobre lo que queda de las clases y ya. Okay. Listo. Ajá. ¿Algo más que quieras agregar? No, ya así terminamos. Ah, ok, excelente. Dale, gracias. Dame un segundo aquí para que setemos. Bueno, chicos, todos los que están aquí por la clase. A partir de ahora, he decidido de que los módulos tendrán un espacio. ¿Se me está escuchando bien? ¿Aquí? Ah, ok. No, pero también creo que todos me ven mejor. Ajá. Espero que todos estén disfrutando de las clases, que puedan preguntar lo más que quieran. Les voy a comentar de que van a haber algunos pequeños premios que se tienen planeados para las personas más activas durante las clases, obviamente. Entonces, siempre intenten preguntar, siempre intenten asistir. Estamos tomando en cuenta todas las personas que preguntan, que asisten, que si acaso se conectan al en vivo y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, es eso principalmente. También de que el último día, el 27 de noviembre, sí que cae un jueves, si no me equivoco, vamos a tener la certificación que va a ser un evento más como una gala. Entonces pueden llegar semiformales, como prefieran. Y entonces en este evento pueden invitar a sus amigos, pueden invitar a quien sea, y aquí les vamos a dar los certificados en persona a las personas que nos confirmen su asistencia y al resto se les van a enviar en línea. ¿Ok? Es eso, así que procuren separar al menos una horita más, 2 horitas más, para que nos quedemos aquí y brindemos por esto. ¿Ok? Gracias, chicos. Gracias por asistir y por construir un Panamá que debate. Yay. Ya, podemos terminar la sesión. Gracias, Aleli. Chau, chau.